Yo lo primero que quería es agradecerle a Marcelo Savignone. La verdad es una enorme alegría que hayas aceptado estar en el ciclo de teatro comparado, ¿no? Shakespeare en la Argentina, que tiene que ver con un doble, podríamos decir, andarivel. Por un lado, el andarivel de los festejos de los 450 años del nacimiento de William Shakespeare este año, y por otro lado, la idea de cómo Shakespeare se hace argentino en la Argentina, ¿no? Es decir, cómo nosotros hacemos un Shakespeare muy especial, ¿no? Que no sería el Shakespeare isabelino o jacobino, sino un Shakespeare otro. Ahora, pasaron por acá hasta ahora maestros muy diferentes. El caso de Bartiz, Javier Dolte, Gabriel Chame Buendía, Analía Fedra García, Beatriz Catani, Carlos Rivas, ¿no? Y cada uno propuso su propia relación, ¿no? Ahora, yo empezaría, si te parece, preguntándote por, digamos, ¿cómo definirías tu relación con el teatro? Si, por ejemplo, vos tuvieras que presentarte como maestro, ya sea como formador de actores o como director, como director, como actor, ¿no es cierto? ¿Cómo lo caracterizarías? Porque hay una cantidad de términos que circulan en tu teatro, y sería muy lindo ver cómo lo pensás vos, ese tema. Mi relación con el teatro, a ver, en principio como relacionado con un teatro que refiere al arte del acto. ¿Se oye bien? Creo que es este, ¿no? Este no. Los este dos. otro. Ponemos ahí. Bueno. Yo no puedo creer un actor con tanta... de golpe... Con tanta proyección. No, pero puedo proyectar, ¿eh? Proyecte. Usted proyecte que... No, tiro, no tengo problema. Tengo miedo de saturar. Perdón, vos decime porque yo soy muy... Excelente. Pasa que, bueno, soy un poco tímido hasta que me voy haciendo amigo. Mi relación con el teatro tiene que ver con una relación con el oficio del actor, con el oficio de los comienzos del actor, es decir, con el oficio del uso de la máscara, con el oficio del cuerpo del actor como vehículo expresivo, con el oficio del actor en relación a la dirección, al montaje, es decir, el actor como un conocedor del teatro como un todo. Y muy relacionado con los comienzos en términos como occidentales, de alguna forma bien establecida, que fue la comedia del arte. Esa es como mi relación. No es que yo hago comedia del arte, pero sí entiendo el teatro desde la comedia del arte, porque me planteó muchos conceptos que a lo largo después de los diferentes autores, de los diferentes momentos, siguen estando ahí en la escena para reconocer que el teatro es un arte sabio por su cantidad de años. Esa es un poco mi relación con el teatro. Y no dejo de pensar el cuerpo como desarrollo de la escena, ¿no? Y simultáneamente la incorporación de otras poéticas y técnicas, ¿no es cierto? Porque pienso, por ejemplo, en las máscaras, ¿no? En el caso de máscaras barinesas, por ejemplo, o todo lo que serían las estrategias de lo que se llama, acá tenemos un especialista en el tema, Laura Rauch, teatro físico. Teatro físico, pero que todo teatro es físico. Está muy bien, está muy bien, pero digo, pero a mí tu posicionamiento frente a esto. Mi posicionamiento sobre el teatro físico sería, sobre las máscaras. Sobre estas, digamos, porque la sensación que yo tengo es que en tu poética, cuando uno ve tus trabajos, hay una gran hibridez de procedimientos, ¿no? Donde, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a hablar dentro de minutos del Hamlet, aparecen, por ejemplo, las máscaras, ¿no? Sí, digo, cuando yo conozco el trabajo de la máscara es un poco azaroso, en un festival internacional con Andrés Pérez Araya, que él había hecho el Gandhi con Ariane Mushkin, me puse una máscara y eso va a cambiar como mi vida en el sentido de lo que yo entendía del teatro y lo que empiezo a descubrir del teatro. Entonces, yo comienzo a pensar todo el teatro como en el concepto de la máscara. La máscara como
como una regla de juego, la máscara que se plantea, que permite la revelación, la máscara que nos sirve para entender que la máscara es una apariencia que busca revelar una cierta autenticidad, y parte de la búsqueda a lo largo de los montajes tiene que ver con una búsqueda de cierto espacio de sinceridad y autenticidad y honestidad a nivel de mi presente teatral, ¿no? Esa cuestión híbrida creo que también todavía no sé por dónde tengo que ir. Me parece que estoy tirando varios puntos a ver cuál prende y me hace famoso. Espero que no. Espero que ese no sea. Las expectativas de mediaticidad no van conmigo, no van conmigo. Digamos, en todo caso con el cine o con la Sí, tele, no es lo tuyo. No es lo mío, y voy cada vez. Yo hablo a veces con los hijos, charlábamos sobre el entretenimiento, del teatro como entretenimiento, es como para mí como muy cercano a la cancha de pádel. En algún momento va a mutar, se va a perder. Sin embargo, el teatro como lenguaje, como oficio, como búsqueda de presente, serán pocos los que irán, pero ese va a seguir y es el que estamos buscando la batalla. Menos mal si no perdemos el laburo. Perdemos el laburo, ¿qué hago con todas esas máscaras que tengo? Marcelo, ¿cómo engancha Shakespeare con tu mundo? No solo con el mundo teatral, sino con tu persona. Por ejemplo, primera vez que lo leíste, cómo llegó a tus manos, si viste puestas en escena, digamos, antes de hablar de tu teatro. Sí, claro, sí. Y Shakespeare llega en los comienzos de mi estudio como actor, ¿no? Estudiando como actor, llegó Hamlet como obra, llegó la escenita de Hamlet, llegaron todas esas cosas que uno como actor, llegó el monólogo, la pretensión, el ser o no ser, como esas cosas. Así que Shakespeare está en los comienzos, yo estudié en ese momento, mis comienzos tuvieron que ver en el Cervantes haciendo tragedia con Cristina Moreira, de Koch también, pero tragedia. Entonces llega de una forma, como me parece que le llega a cualquiera, que le pone el cuerpo al teatro, no desde un lugar intelectual, sino desde un lugar de mandarse a la escena, ¿no? Y como alguien sumamente inspirador. A partir de eso, para mí, me transformo como en un curioso teatral, es decir, que empiezo a leer todo lo que puedo de Shakespeare, tanto sea sus obras como estudios sobre él, ¿no? Jean Cot, digo, como empiezo a buscar lo importante de este autor a la hora de pensar la relación con el oficio. Lo importante de ver sus estrategias de construcción, ¿no? Cómo plantea, cómo busca, el juego escénico que plantea, ese juego de un espacio que invita a la imaginación, ¿no? Y esa es la forma de acercamiento, un acercamiento que reviso casi diariamente, ¿no? Hasta hace poquito le estaba leyendo El Rey Lear a mis hijos, pero se aburrieron. ¿Cuántos años tienen? 16, y no era una linda lectura para la noche. 16, son dos. Sí, 16 años, así que mutamos algo al Hobbit, pero insistí. Igual yo creo que en unos... Dale tiempo. Yo creo que sí, pero ellos ya saben los personajes, hablan en Gloucester. Aparte, en tu casa se debe hablar de teatro todo el tiempo. Se habla de teatro y se pone mucha máscara en casa. Claro. En casa no hay día que no venga alguno con alguna máscara. Y yo por si acaso las traje, porque nunca sé cuándo me voy a tensar demasiado, entonces me pongo una máscara y me libero. Buenísimo. Ahora, Marcelo, ¿obras preferidas de Shakespeare? Porque eran 36, ahora son 38, se incorporaron dos más. Digamos, ¿cuáles son las que más recorres, las que más te atraen? Y principal, Hamlet para mí es una obra, es la que yo cuando dicto el seminario trabajo sobre ella porque es como en algún punto inabarcable y a su vez abarcable, pero Hamlet es una de ellas. Y después las tragedias a mí me gustan mucho, ¿no? Digo, todas las tragedias, hasta las más bizarras como Tito Andrónico, digo, como me permiten como... Me atraen más que sus comedias. Digo, las comedias en algún punto prefiero la comedia del arte. Hablando brutamente, porque yo soy un poco bruto, ¿no? Pero, digo, como prefiero, me gusta más el... Parece Bartí, ¿viste? Es un genio del teatro y está siempre ahí, no, yo no. No, de verdad te digo. Yo te confieso de verdad. Eso, si querés... No se nota, no se nota. No, bueno, pero eso, como... digo, lo que me atrae mucho son las tragedias. Las tragedias principalmente... como la relación es así, como lo que plantea con respecto a las pasiones, ¿no?
sí, a la envidia, al dolor, a la trascendencia, a la búsqueda, que está muy vinculado a la tragedia. Si bien después en la comedia también hay algo de eso, ¿no? En Noche de Reyes, pero a mí me gustan sus tragedias mucho, para pensar teatro, ¿no? También. ¿Y en cuántas puestas en escena hiciste ya? Puestas mías Tuyas. y, no sé, Laura, ¿cuántas? Más o menos. No sé, un montón. Ah, no, Shakespeare vengo poco, Pero digamos, ¿dentro de cuántas puestas? Más o menos. dentro, y no sé, pensé unas, porque con sucesos argentinos que improvisábamos, hicimos, entonces eso Claro, miles. mucho Claro. desfasaje, pero Claro. digo, tendré unas 30 obras, 30, claro. Qué calculo bárbaro. que más o menos por ahí. Y dentro de esas 30, un solo Shakespeare, ¿no es cierto? Que sería el Sí, el mío Hamlet. sí, el Hamlet, sí, porque después también participé en el que se hizo acá, que dirigía Manolo Yepbadny, que yo ahí hice la dirección de los cómicos, Claro. hice un cómico y a su vez Laertes. Pero mío es un único Hamlet, porque en realidad en términos como de mi arte todavía no me siento tan maduro para encararlo de la forma que imagino que podría hacerlo. Entonces Chekhov me parece un paso intermedio Ajá. hacia algunos autores, entre ellos Shakespeare, ¿no? Como digo, también digo, yo no dejo de ver a veces la lectura de Chekhov, veo su Hamlet metido muchas veces, me cuesta desprenderme en Costia de Hamlet y esas cosas, ¿no? Por Tal ejemplo, cual, tal cual. ¿no? Es que está por todos lados, ¿no? Está por todos lados, totalmente. Entonces hay algo de eso como con respecto me encantaría en un tiempo seguir montando Shakespeare, hacia ahí voy, pero también creo que necesito yo una madurez que me permita otorgarle una opinión más allá de la misma obra, ¿no? Claro. En este momento siento que estaría como, que me pesaría demasiado, y que en Chekhov encontré poder opinar en la misma obra, ¿no? En ese proceso estoy. Claro. Yo me metería en tu Hamlet, Dale. ¿te parece? Y yo tuve la suerte de verlo, ¿no es cierto?, aquí en el Belisario, ¿no? Sí, sí. Y yo diría, no te limitaste a poner en escena el texto, sino que hiciste una reescritura y muy profunda, ¿no? Uno de los elementos fundamentales era la idea del unipersonal, ¿no es cierto?, la concentración en el trabajo de un actor. Sí. Y el otro elemento era la idea de un actor que, además de estar en su vida cotidiana y, digamos, reclamado por el mundo en distintos aspectos, ensayaba el texto de Hamlet, Sí, ¿no? así es. Contanos un poquito cómo nació la idea y las principales directrices que tomaste en cuenta para la puesta en escena. Yo estaba por empezar a montar un Hamlet, no sabía cuál iba a ser como el formato, ¿no? La construcción. Entonces, cuando estaba fue justo el momento que Manolo me convoca, a lo cual acepté porque me parecía que iba a haber desde una dirección y desde otro personaje la óptica de Hamlet, ¿no? La poética de Hamlet. Entonces eso fue como el comienzo para mí, es decir, que mi montaje comenzó cuando empecé a ensayar Laertes. Ahí yo ya estaba trabajando mi montaje. A lo cual, posterior, en algún momento, comencé a pensar que tenía ganas de relacionarlo con un actor, con la búsqueda de un actor, con lo que representa el Hamlet para un actor, digo, ya sea en términos de desafíos, en términos de lo que legaliza al actor, ser Hamlet, ¿no? Digo, como muchas cosas que estaban rondando como en mi cabeza. A mí me gusta pensar en unipersonal también como una obra, ¿no? No como tanto como un showman o esa línea, sino pensarlo como una obra teatral. Entonces, el Hamlet, el actor que ensaya Hamlet y la posibilidad de que todo lo que empezaba a suceder ahí empezaba a ser la obra, entonces golpeaban la puerta y era Polonio, y entonces y alguien lo venía a buscar, y entonces porque querían el cadáver y todo eso, que empezaba a jugar una forma un poco lynchiana de David Lynch, esa ficción realidad, fue como el principal interés en términos de la apuesta. Y luego todo lo que empecé a transitar, la relación con el teatro alternativo de parte de la poética de Hamlet, mi relación con el teatro, mi relación con la vida, con la vida escénica, con la muerte escénica, todas las puertas que me permitían empezar a pensar un Hamlet que me involucraba no solamente desde las ganas de hacer un Shakespeare, sino desde las ganas mías de hablar de la actuación. Porque, digo, en el mismo monólogo de Hamlet, donde le da las directrices a sus actores, las indicaciones a sus actores,
está como abriendo la puerta a que la misma obra de Hamlet habla de la actuación, ¿no? De la representación. Él mismo finge ser un loco, que después no sabemos si se convierte en loco o está fingiendo, ¿no? Entonces, la misma lectura me fue llevando a pensar que la obra también hablaba de la actuación. Y eso fue lo que a mí me empezó como a provocar mucho, es decir, cómo esta obra habla de actuación y a su vez sobre la imposibilidad del actor de actuar en los lugares donde quiere actuar, de la imposibilidad de un actor de ser Hamlet. En mi caso, a mí no me van a llamar para ser Hamlet, me van a llamar más para ser Laertes, como me llamaron, y en unos años para ser el sepulturero, y como uno va entendiéndose, y Te noto levemente pesimista. No, bueno, depende de los días. Hoy te tocó un día así. Sí, un poquito. Vos podrías hacer Hamlet perfectamente. No, hice un Hamlet maravilloso. Por eso te digo. Yo estoy muy contento. No, hice un Hamlet muy lindo, pero viste cómo es el establishment. ¿A quién hay que llamar? ¿A quién hay que llamar? No, o sea, ahora... ¿Quién está por... ¿Quién está haciendo casting en este momento? No, yo tengo... Como director, soy el que me ofrece las mejores propuestas. No, es difícil que algún director me proponga lo que yo me propongo. Soy el actor fetiche de mi propio director. Y encima me da lugar, me deja hacer lo que quiero. Yo no me puedo quejar. Pero... ¿Y discuten entre ustedes a veces o...? Sí, pero tratamos de hacerlo solos. Que no... Como toda buena pareja. Está bueno. Pero bueno, es un tema esquizofrénico. Pero para mí era importante también... enfrentarme a ese mito, ¿no? Desacralizarlo y encontrar la poesía en la imposibilidad. Es decir, cómo carancho hago el cementerio y de repente surgieron los libros con las crucecitas ahí, luz negra, y se armaba toda una atmósfera que estábamos chochos y nos quedábamos un rato mirando lo lindo que se nos había creado el trabajo, o una Ofelia acá en la cabeza, y cosas que me fueron con las máscaras, con una máscara en la cabeza, unos momentos más bellos de la puesta, porque... Yo no sé si podemos ir mostrando imágenes, Laura, ¿te parece? ¿O podemos ponerlo? Y si yo pregunto, si ponemos las imágenes sin el sonido, mientras vamos hablando y vamos viendo algunas imágenes, porque, ¿cómo lo ves? ¿Te parece bien? A mí me parece... Incluso con toda libertad, si vos querés ir saltando de escena, sería bárbaro. Porque hay escenas muy... por ejemplo, que podamos ver un pedacito de el actor ensayando, el actor con la cabeza de conejo, con los videos de fondo y el momento de Ofelia con las máscaras. Sí, ¿no? sí, cómo no. ¿Te parece? Vamos, acá Laura Rauch, que ya ha participado en el ciclo una vez, nos está dando una mano con esto. Yo te quería preguntar en este sentido, vos decís que Hamlet habla de actuación, ¿no es cierto? Ahora, a mí hay una cosa que me conmueve enormemente de Hamlet, que es el padre muerto que regresa, ¿no? ¿Tomaste ese momento del espectáculo, digamos, de alguna manera? ¿Cómo lo resolviste, digamos, a la vista del espectador o internamente, ¿no? Entonces, no, en ese momento no lo tomé como lo puedo tomar ahora. Pero en ese momento lo que hice con la temática, es decir, la aparición del fantasma, fue un trapo de piso que se transformó en una máscara. Pero como en el inicio de la obra está muy planteado el ensayo y el actor, es decir, que como si todavía no entrase la poesía de la misma obra, entonces yo creo que era más... Sí, ahí es cuando yo hago de Claudio en ese momento, ¿no? Porque me filmo también, como voy ideando diferentes procedimientos para que el actor pudiese ensayar con esto como que nos pasa a veces a los actores, que tenemos que trabajar de muchas cosas, digo, como... Yo doy muchas clases, por suerte, y me encanta, pero a veces uno tiene que trabajar, salir corriendo a ensayar y salir corriendo de nuevo para volver a trabajar. No sé, aparte viajás mucho. Y viajo un poco, claro. Mucho. Sí, por suerte también. Entonces, ¿cómo generar la posibilidad de ensayar igual? Entonces hay charlas telefónicas con Horacio que ensayamos, ¿no? Como procedimientos de ensayo, algunos un poco más...
irrisorios, más ridículos, otros más que me servían para practicar, pero hasta que llega Polonio en la obra, es decir, hasta la aparición de Polonio, hasta ese momento está más en el ensayo. Entonces, cuando tomo al padre, la temática del padre, en realidad todavía está más ensayado, entonces es más artificial. Si bien para mí, y luego en el tiempo y comprendiendo ahora, también hay algo de la figura del padre en el mismo Hamlet que se transforma en el director de su obra, el director de las acciones de Hamlet. Entonces para mí también tenía que ver con algo de eso, como el mismo fantasma, como la figura del director que está en la función, pero que, que no acciona directamente, pero que acciona. Claro. Y la llegada, ¿no? Para mí también habría ese tema, pero porque a mí desde ese pretexto yo podía hablar también de la sociedad. Yo relacioné constantemente el mismo Hamlet con el teatro como pretexto de un oficio que va a llegar a cualquier oficio, como alguien que trabaja en un taller mecánico, en principio cualquier oficio que se relaciona con el trabajo. Claro. Entonces para mí, siempre es importante, o cuando pienso también en el Baña o ahora La Gaviota, que yo hago teatro, es lo que entiendo, es el teatro, un poco lo entiendo, espero entenderlo más en un tiempo, pero que es un pretexto muy claro para hablar de un sentido, de sentidos relacionados con la vida profundamente, ¿no? Yo en ese sentido te quería preguntar, hay una cantidad de cortes que uno puede hacer en el Hamlet que son muy potentes, ¿no? Uno de ellos es el famoso ser o no ser, ¿no? Algunos dicen ser o no ser qué. Por ejemplo, dicen ser o no ser hijo, podría ser, ¿no? Sí. La idea de si soy hijo, tengo que asumir lo que mi padre me está diciendo. Si no soy hijo, no necesariamente. La pregunta sería, ¿cómo lees vos ese ser o no ser? Fundamentalmente desde el tema de la actuación, porque en la actuación, esto decía Bartí justamente, está el ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, yo acuerdo con esa contradicción que plantea la actuación, donde uno cree profundamente en que es el personaje, a su vez hay una zona que comanda eso y que permite no ser del todo, porque si no, no entraría a cierto espacio de inconsciencia, y sin embargo la actuación es un despertar de la conciencia, ¿no? Por eso digo, Grotowski, muchos buscaron algo con oriental, con despertar la conciencia, ¿no? Artaud también, hay algo que la actuación tiene que ver con eso, entonces la contradicción se manifiesta. Para mí el ser o no ser en mi obra tenía que ver con la actuación, pero a su vez para mí el ser o no ser iba más profundo sobre la idea de lo que uno es o no se atreve a hacer, lo que nos dicen, lo que deberíamos hacer, ir contra todos, aceptar la herencia de la carne, es decir, todo lo que plantea la posibilidad de ser o no ser, la posibilidad de ser feliz o no ser feliz, la posibilidad de a quién estoy vengando, de qué me vengo, ¿no? Digo, como si ese monólogo que yo cierro, el Hamlet mío con el monólogo, se relaciona en un punto focal muy concreto que es actor. Actor en el sentido de ser o no ser, pero que va más allá de la misma actuación, sino decir, si ser actor significa que me llamen de tal lado, o yo soy un actor que trabaja de otras cosas, pero a su vez yo creo profundamente en mi profesión, y eso me da la posibilidad de seguir adelante. Para mí estaba relacionado con eso, y eso se empieza a relacionar con muchísimas otras cosas que van a enmarcar casi lo que produce, es decir, la educación a partir de los 6 años, que nos empiezan a decir qué cosas están bien, qué cosas están mal, casi como la doctrina también de la religión, que nos dice estas cosas son las que te hacen bueno, estas te hacen malo. Y como el arte no funciona en eso, ¿no? Digo, para mí, digo modestamente, no funciona en bien o mal, sino uno trata de pensar y hacer pensar, pero sin decir que tienen que pensar, ¿no? Porque a veces la dificultad podría decir que yo tendría que decirle a la gente qué tiene que pensar, y ese no es mi rol. Mi rol es el de pensar y tener la oportunidad de que alguien comparta el pensamiento o pueda discernir de ese pensamiento. Había algo en el ser o no ser que involucra todas esas cuestiones, y que cada vez que entro a decirlo yo atravieso esas cuestiones, es decir, de quién soy, de quién era y hacia dónde voy.
Digo, para mí tiene que ver mucho con eso. Y a su vez con la con, con la actuación como mi pretexto de mejorarme. A mí me gusta mucho pensar que cada vez que subo escena, que cada vez que doy una clase, cada vez que dirijo una obra, yo me voy a tener una oportunidad para mejorarme. Es medio pacato, un poco, pero a ver, realmente lo creo profundamente. No, y suena bárbaro. No, y lo creo profundamente, digo, yo creo que cada ensayo es una oportunidad para mejorarse, no por ser bueno o malo, sino para entenderse y poder discernir y poder escribir en algún punto el destino que uno sueña. Y creo que el teatro es una gran como utopía y un gran espacio para ese desarrollo, ¿no? El ser o no ser para mí tenía que ver con todas esas cosas que en el tiempo los voy comprendiendo cada vez más, ¿no? Eso fue un poco, ¿no? Te quería preguntar en relación a esta intervención que vos haces sobre Hamlet, ¿no es cierto? Por el título, Hamlet por Hamlet, ¿no es cierto? Y por otro lado, por el límite de las reescrituras. Yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene la Argentina es que no tiene ningún respeto a priori a Shakespeare, sino que se apropia de Shakespeare, lo reescribe, lo pulveriza, digamos, lo antropofagiza, podríamos decir, y lo transforma en otro cuerpo, por decirlo así. Entonces mi pregunta es título y el tema de la reescritura. ¿Qué pensás de eso? Por ejemplo, una de las cosas más tremendas que hay que vencer entre los espectadores es este a priori de esto no es Shakespeare, ¿no? Que me parece que a esta altura ya es un disparate sostener eso, pero ¿cuál es tu posición? Digo, mi posición es de haber visto muchísimo Hamlet que me aburrí y cuando lo leo la paso también. Entonces digo, bueno, entonces acá hay algo que yo tengo que descubrir, hay algo que está escondido, porque yo lo leo y la paso bárbaro. Danos los nombres de que te aburrieron. Mucho. Mirando a cámara, mucho. Porque soy horrible mirando, soy malo mirando. No tan malo, pero bueno, viste que uno va siempre diciendo, yo lo haría mejor. Claro, sí, yo lo haría mejor. Es muy típico del actor argentino. Claro, pero en el tiempo me fui reconciliando sabiendo que yo también lo haría peor, pero no importa. Entonces, pero entonces con respecto a eso entendía que había algo que descubrir y de qué manera el teatro busca estar en presente. Es decir, de qué manera uno entiende que el teatro, a pesar de que estar vestido de época, si no hablamos de algo que nos esté pasando hoy, es difícil entablar el diálogo con el espectador. Sin decir, sin traerlo a Hamlet en colectivo y que vino de Bursaco, digo, como no pensaría en eso, yo no lo pienso de esa manera en el presente, porque el presente es más poderoso, es más poético que situar ciertas cuestiones de costumbrismo, ¿no? Para mí es mucho más poderoso. Entonces, digo, como mi plan era como de qué manera hacerlo presente ese teatro, porque cuando yo lo leo evidentemente me pongo en presente. Y lo leo de una forma que imagino en presente, que esa tormenta viene cuando leo Rey Lear, no sé, digo como... Entonces para mí era como es el principal elemento. Y la reescritura era para mí la posibilidad de decir, bueno, reescribir es escribir en presente para mí, ¿no? Digo, como adaptar un texto... y provocar también, digo, yo decía, ojalá esta carne pudiera derretirse y disolverse en un rocío y deshacerse vestido de Papá Noel. Entonces, si ahí alguno no me odiaba, la obra seguía de bien, ¿no? Era una provocación, pero a su vez no era una provocación caprichosa y tengo ganas de romper, sino que era relacionado con el tema, que es un tipo que en Navidad se viste de Papá Noel y en el ensayo ensaya y quiere hacer Hamlet, y a su vez... la vida y también... está laburando de Papá Noel. Está laburando, y es un laburante más. Y entonces, porque para mí es bueno, porque el actor fue un laburante en la comedia del arte. No es lo que nosotros creemos o lo que hay ahora, que el actor tiene un lugar de poder. Si el actor era un laburante y la mujer la trataba como prostituta en la comedia del arte. Entonces, evidentemente, el oficio es mucho más valiente que el que a veces el teatro de entretenimiento nos quiere hacer creer. Entonces, cuando para mí plantear un laburante, y que me ha tocado laburar de esas cosas también, ¿no? Digo, plantear un trabajo, porque
porque es ahí donde empiezan a aparecer los valores también, ¿no? Y la singularidad del teatro argentino. Y la singularidad, totalmente. De todos los Hamlet que viste, no te digo los que no te gustaron, ¿alguno te gustó? Por supuesto, ¿Cuál, sí. por ejemplo? Me ¿Cuál gustó recuerdas? mucho, digo, no lo vi personalmente porque era chico, pero pude ver el de Bartis con Pompeyo, Ordapilleta, sí, y Soledad Villamil. Cacho Santoro. Digo, Divino. en algún punto a mí ese Hamlet fue como muy importante de verlo, lo vi en video, lo vi en el Centro Cultural, en video. Claro. Después de Ostermayer muchas cosas me gustaron, otras no, digo, porque ahí ya estaba yo haciendo el Hamlet también. Entonces, eso en el FIBA, ¿no? En el FIBA, el claro. Festival Internacional. Digo, pero no puedo negar que hay imágenes digo, el poder de la imagen de comienzo, lloviendo, enterrando, digo, y el Hamlet tirándose al barro, todas esas cosas a mí me interesaron mucho, me inspiraron. Después me parecía que había cosas en ese Hamlet de leer los subtítulos y todo eso que, claro, digo, que yo después de haber visto Ordapilleta de Tortonese, me cuesta ver a un alemán haciendo eso. Claro, eso es lo que me pasa a mí, pero claro, porque el paracultural acá fue una cosa enorme de artistas, ¿no? Digo, las gambas, no sé, digo, que era gente que rompía, y entonces cuando nosotros, digo, y también para mí el momento que llega el Hamlet de Ostermayer, que tiene cosas valiosísimas, sí, y muy, claro, inspiradoras, también para mí en un momento social nuestro, con una necesidad muy arraigada en nuestro cuerpo de creer, una necesidad de creer, digo, como sociedad, digo, y eso es como esto de Carlotto, esa búsqueda. Para mí en 2000, creo que fue, no sé, fue el 2010, una necesidad profunda de creer, y la ruptura, el Hamlet saltando a la platea, todo eso, creo que no era nuestro momento teatral, como si nosotros necesitásemos poesía, porque venimos sobreviviendo y viviendo en la poesía, ¿no? Porque nos rompieron mucho y necesitamos volver a creer, creer como sociedad, ¿no? Y entonces creo, esas fueron las cosas que me ponían un poco, pero de un Hamlet que me gustó, ¿no? Digo, como... nada, esos dos creo que son los más... Y te pregunto el título, Hamlet por sí, Hamlet, H por H, ¿no? Como aparecía, sí, bueno, recién lo vimos acá, ¿no? Sí, pienso que tenía que ver con la posibilidad de un actor que hace Hamlet, y a su vez este Hamlet hace otros personajes que hablan de Hamlet, y entonces el nombre de Hamlet empezaba a estar casi matemáticamente por todos lados, ¿no? Porque a mí me gusta esto que hace el teatro, que otros personajes descubren y describen al protagonista. Entonces esta cuestión y el mismo Hamlet opinándose a sí mismo, porque si Hamlet, o cuando yo Hamlet hago de Ofelia, estoy hablando del mismo Hamlet a través de la voz de Ofelia. Entonces todo eso me permitía hablar del mismo Hamlet por el mismo Hamlet. Claro. Diferente a lo que hace una obra de teatro que viene Ofelia y dice, se puso, está loco. En el caso este era el mismo Hamlet que decía, está loco, ¿no? Digo, como esa era parte de lo que me llevó a construir el nombre. Y también me gustaba la H por H, porque ahí adentro estaban un poco las cruces, y había algo de eso que me interesaba, como porque la gráfica que tan lindo destacaste en la nota de Tiempo Argentino con Albania, sí, él trabaja muy bien conmigo, era de Suceso y hace la gráfica, y entonces trabaja en una armonía, y yo le cuento cuál es la hoy, y me propone algo que solamente tengo que decirle gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Recién hablabas de leer a Shakespeare desde, sí, la experiencia contemporánea, y desde la experiencia argentina, sí, ¿no? Nombraste Ian Cott, el famoso, sí, libro de, sí, Shakespeare nuestro contemporáneo, o sí, Apuntes sobre Shakespeare, según la traducción. Sí. En ese sentido, donde Cott dice Macbeth transcurre en un campo de concentración, yo te pregunto, ¿quién es el padre muerto en tu lectura de Hamlet? ¿No? Y para mí era esto que te comentaba sobre la dirección, la misma obra muerta, que intenta ser viva, que intenta que haya alguien que va a transformarlo en acción. Entonces al transformarlo en acción es donde vive el teatro, a través del hecho. Entonces para mí el padre muerto significaba esto, como la dirección, la misma obra teatral que está ahí para ser puesta en marcha, para vivir, como esto que tiene el teatro, que cuando terminó la función el teatro murió.
Entonces hay algo de eso, es decir, que el hecho de que un actor no pueda ser Hamlet en algún punto no le permite revivir o reencarnarse a Hamlet. Entonces que pueda ser el padre quien le dice, tiene que ver con esa posibilidad de hacer el teatro a través de la vida, ¿no? A través de la posibilidad y que lo que es en escena la vida, que es la acción, ¿no? La acción, el contenido de la acción. Y yo pensaba también en la posibilidad de que en el Padre Muerto resuenen otros padres muertos o otros muertos, ¿no? Sí. Hay una cosa que hay en el teatro argentino que es el tema de esto que a mí me gusta llamar el teatro de los muertos, ¿no? Que basta con que aparezca un fantasma para que uno proyecte sobre ese fantasma, bueno, sus propios muertos, ¿no? Desde los desaparecidos, o en el caso de Bartís, por ejemplo, él habló de Perón, ¿no? Todo el tiempo Bartís está hablando del padre muerto, que es... Claudio como Menem, creo que exactamente, ¿no? Te acordás en la versión del 91, tal cual, tal cual. Ahora, yo pregunto, la inclusión de las máscaras, ¿no? Dentro del espectáculo, ¿cómo juegan? ¿Qué implica, por ejemplo, que el rostro de Ofelia sea el rostro de una máscara, y de una máscara que sería una máscara oriental, ¿no es cierto? ¿Cómo ves esa inclusión de las máscaras, que era uno de los momentos más bellos en la versión de Hamlet por Hamlet? En principio pienso como acerca del comienzo del teatro en Oriente, no digo como lo de relatar todo, el teatro comenzó allá, digo. Entonces, como yo me relacionaba con el actor y sus ganas del Hamlet, de la tragedia, y las ganas del inicio, ¿no? Como eso empieza a jugar. Como, por otro lado, la dificultad mía de ser Ofelia y no parecer un travesti, porque siempre me ha costado mucho como transformarme, nada, por suerte pienso, para mis hijos. Entonces, y después, entonces la posibilidad de la máscara me permitía construir un cuerpo muy femenino. Esos fueron los elementos. Y por otro lado, porque yo tengo una deuda enorme con la máscara barinesa. Deuda porque me cambió la forma de pensar el teatro. Y a su vez, creo que en Argentina y parte en Latinoamérica, a veces el teatro de máscaras, por desconocimiento y cierta ignorancia de ciertos sectores de teatro, es un poco ninguneado. Lo digo bien, ¿no? Digo como, entonces para mí, como yo hacedor de teatro, tengo como una pequeña misión que yo me he tomado, que es que las máscaras comenzaron en el teatro y son una herramienta vital para el actor, y que mucha gente las tiene que conocer, porque quizás cree que teatro de máscaras significa algo un tanto artificial, por desconocimiento, o algo antiquísimo, y sin embargo las máscaras son de una nobleza, y que ningún actor va a ser el mismo después de ponerse una máscara. Entonces no se le puede negar a ningún espectador que las vea, ningún actor que las vea por lo menos, y que le intrigue, que se pregunte, y que en ese momento le permita a la tradición teatral seguir estando vigente, porque para mí hay algo muy, muy inspirador, que es en la misma tradición teatral. Yo defiendo profundamente la tradición teatral, porque defiendo el legado de mi padre también, de mis abuelos, digo, defiendo mi madre, es decir, defiendo esas cosas, porque son quienes me trajeron hasta hoy. Y el teatro, la máscara, es que me trajo al día de hoy. Y como es eso, como a mí me gusta mucho valorar a mis maestros, con sus cosas malas, pero valorar a quienes me abrieron puertas, y es muy importante, ¿no? Uno atraviesa como hacedor de teatro una etapa adolescente donde se quiere pelear con todo el mundo, y después que atraviesa eso se da cuenta que hay mucha gente que hizo cosas muy valiosas por uno. Y para mí las máscaras son como el símbolo del teatro. Y cuando a veces me pregunto quién es mi maestro, pienso que el mismo teatro es mi maestro. Un poco eso. Hay varias cosas que yo quería preguntar, nos quedan unos minutos nada más, pero una de las preguntas tiene que ver con María Canjiano, que está acá, especialista en... ¿cómo se llama la maestría? ¿Maestría? No, bueno, estamos... Ya va a ser, en estudios vocales. Entonces te pregunto, ¿alguna reflexión sobre el tema de la voz? El uso de la voz en tu Hamlet por Hamlet. Las voces mías fueron construyéndose a través de las máscaras. Entonces una máscara me modifica el cuerpo, eso produce
un movimiento en el aire que no es el mismo cuando yo estoy acá, que cuando estoy acá, cuando estoy acá, y entonces la máscara de madera genera ciertas resonancias que después cuando la quito pueden quedar. Eso es lo trabajo de esa forma. Te muestro una cosa, dale, te la muestro dale. rápido, porque Genial, yo las vine genial. y ellas se van a quejar que no me puse una, por lo menos. Me parece mal. Te muestro una rápido, ¿para qué? Y yo también, mientras las buscaste, quería decir que una de las cosas que más me impresionó de la puesta, digamos, de la reescritura, Sí. es que la máscara de Ofelia, Sí. te la ponías en la parte En la de nuca. atrás del cráneo, en la nuca, ¿no? Sí, Y eso generaba toda una reformulación de la presencia del cuerpo, ¿no? Sí, eso, y después uno puede entender que puede usar las máscaras aquí, uno puede trabajar con la máscara acá, ¿no? Estas son las máscaras balinesas que están en madera, son una nobleza. Entonces, esta máscara tiene un cuerpo y cuando yo me pongo la máscara, el cuerpo cambia y ya está. Y hay que mutar y hay que ponerse así y le da para adelante. Y yo no es que pongo una voz, ¿entendés? La hago resonar por acá y para catá. Y después vuelve a la normalidad el actor, ¿viste? Entonces, pero digo, con respecto para hablar de la voz, de lo que pasa con la voz, para mí es como el juego de la acción, el juego de la... ¿Y la otra y la otra? Es la otra. No, te vamos a tener toda la noche. Uy, pero sí, esta justo, mira, esta es un poco... Cuidado, cuidado con esto. ¡Eso! ¡Ahí! Está parecida a la otra, pero diferente, ¿no? ¡Eso, vamos! Esta es como... Nada, es un delirio la máscara, es como... pero yo no desaprovecho oportunidad para ponerme alguna máscara. Me la tengo acá el bolsito lleno que nunca sé. ¿Tenés alguna otra? Sí, por supuesto, por supuesto. Te voy a mostrar una diferente. No, yo paso. A mí me da miedito. Bueno, por ejemplo, tengo miedo de perder el control. No, sé si hay que perderlo. No, yo preferiría no pasar por ahí. Yo soy muy buen espectador. Yo creo que soy el mejor espectador de la Argentina, pero nunca me pondría esto. No sé Y si estas son... pero es difícil que a veces cierto sector del teatro entienda lo poderoso de ella. Porque yo podría quedar acá como hablaba el otro. Claro. Y digo, pero ya es más grotesco, entonces yo ya podría estar acá. Si pensás en la voz, pero nada, es eso. Y esta... Lo que sucedió con esta, yo ayudé, por ejemplo, ojalá esta carne pudiera derretirse, disolverse en el rocío o deshacerse. O si el Eterno no hubiera promulgado una ley contra el suicidio. Qué vanas, tediosas, insípidas y rancias me parecen. Porque en ese momento tiene como una cuestión un tanto... También se lo ha jactado un poco de cierta cuestión un poco maricona a Hamlet, ¿no? Digo, no, como que es medio fofo, ¿no? Se le ha dicho, como después relata... también se relata a Trigorin así también, ¿no? En cierto lugar. Bueno, Trigorin en el caso de Tennessee Williams tiene un componente homosexual. Muy fuerte, ¿no? Y entonces algunas máscaras de ella me venía, y otra que es muy asustadiza, entonces cuando aparecía el fantasma en la obra, lo trabajé con ella, porque ella me ayuda, me guían, y por otro lado me hacen jugar, ¿no? Jugar a contar un drama, pero ella es como... Cuando estamos tristes en los ensayos vienen ellas y nos decimos las verdades, porque no pueden vivir sin la verdad, sin la sinceridad de la escena, ¿no? Porque la verdad es de esa realidad que es la escena. A mí lo que me asustan de las máscaras es que la sensación que uno tiene es que debajo de la máscara hay otra máscara y debajo de esa máscara hay otra máscara y debajo de esa máscara, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Y yo, debajo de la máscara... está todo preparado para que se empiece a abrir y a revelar y salgan al espacio los monstruos. Y uno se amigue con sus propios monstruos. Porque en definitiva ellos están. Y si uno los niega, ellos siguen creciendo en uno, ¿no? Digo, la gran dificultad de algunas personas para mí es que no se atrevan a aceptar lo malo. Y cuando no se atreven a aceptar eso malo, eso sigue ahí creciendo y sigue. Es como... alguien que va negando algo que está, ¿no? Es como... Entonces las máscaras nos enseñan a amigarnos con lo que no queremos amigarnos, ¿no? Como esa cosa más vulgar de uno y con ese otro que es más... no sé, como permitir... la máscara permite la reconciliación. Y desde la reconciliación pareciese que muchas cosas son posibles,
¿no? Como, también es eso, como reconciliarse uno con sus dificultades como actor, reconciliarse uno con el medio teatral, que algunos hacen un teatro y otros no, como la reconciliación parece ser tan inspiradora y tan esperanzadora para un mundo que tambalea día a día, ¿no? Y que si los que hacemos teatro podemos aportar un granito de arena con respecto a lo que significa la búsqueda de la autenticidad, la sinceridad, la reconciliación, nada, será una gran batalla, pero valdrá la pena vivirla esa batalla. Y tema muy shakespeariano, ¿no? Yo pensaba en La Tempestad, vos decís esto y yo aparece totalmente. La Tempestad automáticamente. Ahora, ¿qué pasó con el público de Hamlet por Hamlet? ¿Qué nos podrías contar de...? Porque siempre lo hiciste en Belisario, sí, ¿no? Y después lo hice en el Conex también, el segundo año. Yo tuve mucha suerte con el Hamlet porque en el momento que yo estrenaba el Hamlet de Genet, estaba también el de Toscano, el de Carlos Riva, y estaba el de Pires. Y entonces, versión mexicana, versión mexicana, Narco. El Señor de los Cielos. Claro, que no la única que no vi. Entonces en ese momento mi Hamlet adquirió, es decir, yo salí creo que era en Eñe, como una nota que yo entré en la volteada, porque a mí que me iban a hacer por el Hamlet es una nota de Eñe. Pero sin embargo salí ahí, estaba ahí hablando de teatro. No sé cómo, estaba bueno. Entonces, y salí muy beneficiado también. Digo, que Laura Ventura en La Nación hizo habló muy bien del Hamlet, porque en alguna cuestión era mucho menos pretencioso, muy sincero, muy honesto y con muy buena música aparte, que hace tan bien para los climas teatrales. Y creo que salí como muy beneficiado no solamente por mi Hamlet, sino por el entorno. El entorno que justo era un momento, y después llegaba el Hamlet de Alfiba, fueron 5 Hamlet. Sí, claro. Entonces yo salí... y aparte está permanentemente Hamlet, ¿no? Todo el tiempo se está haciendo, incluso versión para niños, ¿no? Hamlet, Milonguita entre fantasmas, o sea, impresionante eso. Ahora, como no hemos podido escuchar la música, ¿qué música? Y yo hice una música de recopilación, en general, como era un actor que ensayaba y prendía la radio y todo, entonces eran temas un poco más de radio. Beethoven, cosas un poco bastante power. Y que... Gustó mucho lo de Beethoven, ¿no? Parece que hay seguidores así. Por todos lados. Está proyectándose allá la charla. Los que tenemos unas pantallas gigantes del otro lado. Está Juano por ahí. Bueno, entonces, nada, la música era como hasta ese espectáculo siempre trabajé con música original. Y ese espectáculo, la música no la podía cambiar porque pertenecía al mundo. Cuestión de que después con el Baña tampoco pude cambiar la música que usé en el ensayo, y ahora en la versión de La Gaviota no he podido cambiar la música que uso en el ensayo, porque a mí trabajamos un poco en silencio a veces, y la música me es muy inspiradora, por ahí porque empecé por la música. Yo empecé siendo músico, con la guitarra, percusión, entonces tengo una afinidad a lo musical. Y es como si me inspirase mucho la creación desde la música, y también pensando que el teatro oriental ahí no separa la música del teatro ni de la plástica, ¿no? Entonces, y de la danza. Creo que me inspira mucho eso, porque me inspira Mushkin, me inspira Artaud, me inspira Bruch, digo, como son gente que leo cada tanto cuando ando perdido, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Cómo no? Dale. ¿Y estas son traídas? Sí, de Bali. Yo viajé a Bali, eso que ni bien me puse una máscara, después cuando pude con una publicidad me compré un pasaje a Bali, me fui a Bali a buscar las máscaras y me contacté con un artesano que le talla a mucha gente, ¿no? Entre ellos actores de Mushkin. Lo que pasa es que ellos también tienen su propio artesano, pero hubo una etapa que sí, mandaba. Entonces son hechas de madera, con una madera que solo está en Bali, y son talladas para la religión. Pero cuando yo fui, también hice como una experiencia con él, en el sentido de pedidos míos y él trabajar conmigo para tallar ciertos modelos de máscara. Entonces mis 26 primeras máscaras tienen que ver con eso. Después yo tuve un alumno francés que iba a Bali y cada tanto me seguía trayendo máscaras.
No, en el caso de la madera no. La prueba ahí no tienen esa, a veces duelen y mucho las máscaras balinesas porque es madera, no es como la cartapesta que se hace como o el cuero como la comedia del arte. Claro, En este caso la madera, pero es muy noble la madera, ¿no? Es muy inspiradora para la actuación la madera, porque la cartapesta no es inspiradora para, uno la puede, pero no es tan inspiradora como lo es, por ejemplo, el cuero. El cuero es mucho más inspirador, es como uno siente la cercanía del cuero, porque a veces lo que pasa con la máscara que en algún momento empieza como a estorbar. Estas máscaras, cuando uno encuentra el lugar, amplifican al actor, ¿no? Una más, si no yo haría dos últimas, que estoy entusiasmado con... Pero no quiero robar la posibilidad a otro, ¿no? Vamos, la hago yo. Bueno, estamos armando un portal digital de teatro. Una vez que terminan de hacerse las obras, Sí. supuestamente, en la copia que se va a hacer especialmente, se va a subir, está inspirado en el Digital Theatre de Londres, ¿no? Y va a tener además un componente educativo que se va a llamar el Digital Plus. Que gustó. No, también a vos, también a vos. Va a ser un éxito. No, seguro. ¿O vamos para allá o no? No, es que tenemos Vamos pantalla, a abrazar allá. tenemos pantalla del otro lado, por eso vos pensé que está escuchando un montón de gente allá atrás. No, y te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué pensás de colgado eternamente en un buen espacio el video de tu obra? Porque, por ejemplo, Bartí se opondría a esto, diría, no, el teatro es acontecimiento perdido, es absolutamente efímero, yo prefiero que quede el mito de Postales Argentinas y no el video de Postales Argentinas, Sí. ¿no? Y la otra pregunta es, próximo Shakespeare, ¿cuál sería Para mí, para vos? voy con la primera. Dale. Yo no tengo problema en que se vea, digo, espero que el que lo vea entienda que no es teatro, sino que es un... Pero también creo que el teatro, digo, yo uso la cámara todos los ensayos, filmo el ensayo, que antes hará, no sé, 15 años no lo podía hacer, o 10. Claro. Entonces también me permito usar las tecnologías, digo, hay proyecciones en mis obras, en esta, ¿no? Después ya no, pero en esta, en suerte tuve proyección. Entonces, a mí no me molesta que quede, sé que no voy a salir beneficiado, pero bueno, tampoco tengo que le tengo que gustar a todo el mundo. Digo, como eso, digo. Entre la pena y la nada, preferís la pena, digamos. Sí, no sé, sí, digo, prefiero que alguien diga, mira, eso, como, porque, sí, prefiero un poco eso, ¿no? Pero por ahí porque todavía soy un poco joven, y entonces que estoy como más con ganas de que se conozca mi trabajo que como que se haga el mito sobre mí, Claro, ¿no? Digo, está muy como bien. yo estoy más en eso, que en este momento de mi vida. Tampoco tengo muchas ganas que se haga un mito sobre mí, si no sería insoportable para mis hijos. No, papá es un mito, sería horrible, ¿no? Sería horrible. No sé, hay que preguntarle a ellos, Y Hay que preguntarle a los pibes más adelante. yo creo. sí, y después nombraste La Tempestad está en mi qué pensamiento bueno. como obra por una cuestión, por su característica mágica también, porque pienso el Shakespeare con las máscaras. Entonces estoy en eso, pensando, todavía ahora estoy a punto de hacer los primeros work in progress de La Gaviota, entonces, pero ya el pensamiento viene buscando hacia dónde va a ir, porque entendí que los artistas somos un poco así, según Trigorin, que ni bien termina una obra tiene que escribir otra, sino la vida estaría completamente vacía. Adhiero profundamente con ese pensamiento, a su vez, pero creo que será La Tempestad mi próxima obra, con suerte, o mi próximo Shakespeare, si no es mi próxima obra, ¿no? Pero me inspira mucho su mundo, es lo que me atrae la posibilidad de cómo teatralmente generar esas imágenes, ¿no? Porque a mí me interesa mucho el teatro y la imagen, no la imagen solamente por la imagen, sino la imagen con contenido dramático, a mí me atrae muchísimo, ¿no? Y sé que otros lo han hecho, y lo han hecho muy bien, pienso en El Periférico, por ejemplo, pero es lo que es mi tiempo, ¿no? En mi tiempo me atrae y siempre me trajo esa cuestión un tanto del realismo mágico también, ¿no? Como el Teatro de los Andes en algún momento, ¿no? Pienso en esas cosas, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo lo que quiero decir es que lo maravilloso de estas charlas es que
uno descubre que hay muchos Shakespeare en Argentina, muchos, muy distintos, ¿no? Porque lo que has dicho es muy distinto a lo que dijo Bartís, lo que dijo Javier Dolte, lo que dijo, ¿no? Laura, vos estuvo en una de las charlas, condujo una de las charlas, y realmente eso, creo que esa riqueza es fabulosa, ¿no? Del teatro argentino en relación a Shakespeare. Bueno. Por otro lado, la sensación de que en lo que contaste hay toda una personalidad poética, intelectual y de oficio con respecto al teatro, de una gran singularidad, ¿no? Que no es digamos, distinta a de la de Dolte, distinta a la de Analía Fedra García, etcétera, que es lo maravilloso que tiene el campo teatral hoy, esta especie de cada loco con su tema, no sé cómo llamarlo, ¿no? Que también se denota en la poesía, en la música, bueno, en todas estas cuestiones, ¿no? Sí, claro. Así que bueno, les pido un aplauso acá para Marcelo Savignone. Gracias, muchas gracias. Ahora les aplaudimos nosotros. Les tocó a ellos.